Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a compartir contenido para que vayan marcando su asistencia. Y así es, vayan registrando su asistencia. ¿Está bien? Vayan registrando. Buenas tardes con todos. Ya. Esperemos un par de minutos, por favor, sí, para que puedan ingresar los demás. Les esperamos un rato y vayan también registrando su asistencia.
Bien, buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Hoy día, miércoles 18 de mayo del 2022, nuestra sesión de clases de Física 1, correspondiente a la parte teórica, la clase de 2 a 4 de la tarde. Hemos compartido contenido para que vean el registro de su asistencia. Han registrado ya 28 de ustedes. Y está bien, todos han registrado su asistencia, pero todavía hay 22 ausentes. Hay 22 ausentes. Bien, por favor, me indican si se escucha claro. Por favor, ya. A ver, entonces les pediría a todos ustedes, ahorita son ustedes 30, conmigo somos 31. Tal como se observa, pues estamos compartiendo pantalla. Ya, a ver, por favor, bastante atención. Estamos en UniRPFin. Usted va a ingresar UniRPFin y donde dice prueba de entrada, pues va a observar aquello. Va a observar aquello en donde hoy día a las 3:20 usted va a ingresar para dar la prueba de entrada. Son 4 preguntas, empieza a las 3:20 y termina a las 3:50. Es de alternativas múltiples, tipo cuestionario, ¿no? Tipo cuestionario, alternativas múltiples. Ustedes solamente marcan la respuesta que creen que es correcta. Fíjese, ya rindieron prueba de entrada en las otras secciones, las secciones A, B, ¿no? Física 1, 88%, ¿no? Este es 45 de 51 alumnos rindieron la prueba, ¿no? Estamos explicando todo lo referente a la prueba, ¿bien? Entonces, igual hoy día del curso que dicto Física 3, las secciones C y F, ¿no? Han dado también. A ellos han dado de 36 alumnos, dieron la prueba 28. Ahora, ustedes empiezan a dar la prueba a las 3:20 y termina a las 3:50. Solamente ustedes van a marcar respuesta, ¿no? Ahora, para que tenga, se puede decir, validez, ¿no? Y se pueda evaluar correctamente, ¿no? Para hacer programas de mejora, esta prueba sirve para acreditación, ¿no? Entonces, sería bueno que por lo menos el 70% de ustedes den la prueba, ¿no? Si es menos del 70%, entonces de repente no hay mucha validez al respecto. Y ahora, esta prueba deberíamos haberla tomado cuando empieza la clase, al inicio del ciclo, ¿no? Ustedes habían dado ya una prueba del curso introductorio, ¿no? Entonces de repente no quería forzarles, ¿no? A otra prueba y más bien ahora ustedes ya tienen una buena base, ¿no? Estamos ya en la sexta semana de clase, ya tienen buena base, se entiende que ya saben vectores, ¿no? Ya desde pre saben vectores, pero ahora a esos vectores le han agregado otras operaciones, derivar e integrar. Entonces, en su forma básica, ustedes ya saben todo aquello. Y también tienen una base de todo lo que hemos hecho, de cinemática, ¿no? Ya estamos haciendo de estática, ¿no? Pero no es como para un examen, ¿no? No es el nivel de problemas como para un examen, sino para saber sus conocimientos que usted tiene, qué conocimientos tiene, hasta qué nivel, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, permite las siguientes cosas, o sea, los fines es uno, que esto es para nuestra acreditadora, ABET, para que nos podamos reacreditar, ¿no? No, no. Nos ayuda para la reacreditación, nos ayuda para hacer planes de mejora. En el curso
nos ayuda, por ejemplo, y específicamente esta prueba para ustedes, estas secciones, me va a ayudar, por ejemplo, distinguir cómo el sistema va a corregir, va a decir que en qué partes están bien, en qué partes están mal, etcétera, saca porcentajes de los que han respondido por tema correctamente. Entonces, eso me va a ayudar a observar qué debilidades hay, ¿no? A observar hay que, de repente hay que hacer una reprogramación en cuanto a algunos temas, ¿no? Hay que mejorar, hay que hacer un plan de mejora, ¿no? Al respecto. Hay que hacer una retroalimentación de algunos puntos, probablemente. No sabemos, yo no sé todavía cómo están ustedes, ¿no? Entonces eso va a ayudar, ¿no? Para que exista un aprendizaje significativo. Eso es lo que se requiere, ¿no? Y aparte, como que usted va a practicar como para de aquí a 2 semanas, ¿no? La octava semana ya son los exámenes parciales, ¿no? Entonces, antes de las 3:20, 3:15 de repente, terminamos la clase para que usted pueda, digamos, alistarse, tener su calculadora a la mano, etcétera, ¿no? Para que pueda rendir esa prueba, ¿no? El sistema es el que corrige automáticamente, elabora el informe, ¿no? De acuerdo a un formato que ya existe. Ahora, si hubiese ahorita alguna pregunta respecto a esta prueba o algo, les pediría por favor, ya, los temas ya los he mencionado, ¿no? Son los conocimientos previos que usted tiene antes de llevar a cabo todo el ciclo. Y eso es lo que hemos visto en el introductorio, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Ya se dio una prueba del introductorio. Ya, eso es para esos fines netamente para el introductorio. Pero ahora esta prueba va más allá, ¿no? No solamente lo que usted debería saber del introductorio. De repente ya hay algunos conocimientos previos que usted tenía, por ejemplo, respecto a cinemática, como por ejemplo respecto a dinámica, etcétera, ¿no? ¿Con qué conocimientos usted, digamos, viene para este curso de física 1, nivel universitario, nivel uni, ¿no? A eso apuntamos, ¿no? No sé si hubiese alguna otra consulta. O prende el micro, o si no, por el chat, ¿no? Para pasar ya a otro punto. Bien, no hay consultas entonces. Veamos a ver. Profesor, ¿me escucha? Disculpe. Diga, sí, sí, a ver, diga. Disculpe, profesor, entré un Escucho. poquito después de la hora. Solamente tengo una pequeña consulta nada más. Si por A o B nos fuera mal en esta prueba, ¿eso va a jugar en contra en las notas que tenemos generalmente? No, no. Esta prueba no es parte del sistema de evaluación, pero sí ayuda mucho a mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es, digamos, el objetivo. Son dos, les decía, dos fines persigue. Uno, la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y específicamente el aprendizaje. ¿Qué puntos en los que ustedes están débiles? Entonces, al elaborarse el informe, veré qué puntos y de repente en otras clases, poco a poco ir, digamos, si falta de repente algo de teoría, entonces complementar la teoría. Si falta de repente en las habilidades con respecto al cálculo, bueno, habrá que entonces hacer problemas que contengan todos esos temas en los que presentan debilidades, ¿no? Y así, entonces va a ayudar para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cumple esos dos fines: acreditación, específicamente reacreditación, y poder, digamos, retroalimentarnos. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, como se observa, está en ARPEFIN, ustedes van a ingresar y a partir de las 3:20 ya pueden entonces ustedes digamos, a rendir esa prueba, ¿no? Son 30 minutos, de 3:20 a 13:50. Los que terminan antes, indudablemente, bueno, terminan antes y pueden ya, digamos, retirarse, ¿no? Pueden salir ya de sala, ¿no? Bien. ¿Está claro para todos? Por favor, me indican.
¿Se Bien. envía alguna resolución a su correo, profesor? No, 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 no. No, no es no tiene la necesidad de enviar. O sea, se elabora, esto del sistema ya está todo programado. El sistema va a elaborar un informe, ¿no? De los temas, de, digamos, qué porcentaje de eficiencia hay en un tema, en el otro tema, etcétera, ¿no? Y a partir de ello, entonces yo veré cómo mejoro ese proceso. ¿Alguna otra consulta? Entonces pasamos, entonces, si está todo claro como indica, pasamos ya al desarrollo de nuestra sesión. Lo que sí les pediría, por favor, les pediría exactamente en qué punto nos habíamos quedado. Ya hicimos ya este método de la vía equivalente, por favor, me indican. Ya hemos hecho, ¿no? Vector, no, pero sí hemos hecho vector posición de centro de masa, centro de gravedad, centroide, ¿no es cierto? Ya, entonces ya, vamos a continuar entonces, ya. Perfecto, gracias. Bien, entonces, a partir de sistema de fuerzas paralelas, ¿no? Empleando el teorema de Varignon, que habíamos encontrado el vector posición de la resultante de fuerzas que podía reemplazar al sistema, tanto para traslación como para rotación. Y diciendo que la gravedad es constante, entonces habíamos encontrado que ese sistema de fuerzas paralelas, las fuerzas gravitacionales, ¿no? Entonces, con la aceleración de la gravedad constante, se convertía el vector posición centro de gravedad, se convertía en el vector posición centro de masa. Y luego, diciendo que la masa está uniformemente distribuida, la densidad de masa, sea lineal, sea superficial o sea volumétrica, constante. Entonces, ¿qué obteníamos? Obteníamos que el vector posición de centro de masa igual al vector posición de centro de gravedad e igual al vector posición ya de la figura, vector posición del centroide. Entonces, como en la vecindad de la Tierra podemos decir gravedad constante, como el cuerpo, podríamos, ¿no? Sin mayor error, podríamos decir que como que está uniformemente distribuida su masa, entonces coincidiría centro de gravedad, centro de masa y centroide, ¿no? Y para el centroide, si es que, bueno, ya estamos hablando de una figura, si es que es lineal, entonces una longitud. El vector posición, ¿no? Para líneas sería esa expresión matemática. Pero si es una superficie, esa sería la expresión del vector posición del centroide para superficies y aquella para figuras volumétricas, ¿no? Si hubiese consultas, por el chat, si hubiese consulta, o si no, prende el micro. Ya teníamos entonces aquello. ¿Ya? Ahora, en la vida real, la fuerza no está aplicada en un punto. Eso es la idealización. Entonces, la fuerza en la vida real está distribuida o a lo largo de una longitud o en una superficie o en todo el volumen.
Entonces, ¿qué tenemos? Fuerzas distribuidas. Por lo tanto, para nuestra especialidad se hace necesario, ya desde el primer ciclo, en este curso de Física 1, entonces comenzar a dar las bases para que cada vez nos acerquemos más y más al mundo real. Y por ello hacemos fuerza distribuida, dado que ya conocemos lo referente a centro de gravedad, centro de masa y centroide. Entonces, para nuestro marco de estudio, la fuerza distribuida a lo largo de una longitud, ¿no? En cursos posteriores ya verán ustedes ya, digamos, otro tipo de distribución. Entonces, ahí en la figura, observamos una fuerza distribuida a lo largo de esa longitud entre A y B, ¿no? Esa fuerza distribuida. Esto es, si eso fuese el eje X, aquel, el eje Y, entonces está la fuerza distribuida a lo largo de esa longitud, L. Y por lo tanto, es omega sub X, es la fuerza por unidad de longitud para esa posición X. Repito, omega sub X sería entonces la fuerza por unidad de longitud para esa posición X. Si es fuerza por unidad de longitud, sistema internacional sería en Newton por metro. Entonces, tengo ahí la fuerza distribuida. Entonces, y supóngase que de repente en A y en B hay apoyos, ¿no? Por ejemplo, y, y que el sistema esté en equilibrio. Esto es entonces, hay reacción en esos apoyos. Y si está en equilibrio, suma de fuerzas cero, suma de torques cero, ¿no? Pero como es fuerza distribuida, entonces vamos a reducir ese sistema. En la reducción nos valemos de lo que ya hemos estudiado, ¿no? Sistema de fuerzas paralelas, centro de gravedad, centro de masa, centroide. Entonces, ese sistema de fuerzas distribuidas vamos a reducirlo a una sola fuerza, la resultante de fuerzas. ¿No? ¿Y dónde estará aplicada como fuerza ideal? Aplicada en un punto, ¿en dónde? En esa posición. Esto es su centro de gravedad, centro de masa o centroide. Por lo tanto, para una posición X, tomo un diferencial de longitud. Como es a lo largo del eje X, entonces ese diferencial de longitud no es sino diferencial de X. Entonces, para esa X, ¿qué debe haber? Debe haber una fuerza por unidad de longitud correspondiente a esa posición X. Esa fuerza por unidad de longitud le hemos denominado omega sub X. Habíamos mencionado sistema internacional, Newton por metro. Ahora, quiero de ese elemento diferencial, quiero de ese elemento diferencial tener la fuerza total en ese elemento. Entonces, ¿a qué sería igual esa fuerza total en ese elemento? Sería omega sub X, la fuerza por unidad de longitud, para esa posición X, por diferencial de X. Pero como es un elemento diferencial, a ese es un diferencial de fuerza o peso. Está la fuerza por unidad de longitud para esa posición X por su longitud, que es diferencial de X. Variable de integración X, ¿de dónde a dónde? Desde que X vale 0 hasta esa longitud L. Hacemos esa integración
Y vamos a obtener qué cosa? La fuerza total distribuida. ¿Qué falta? Falta conocer dónde se aplica, en qué punto. Entonces, vamos a la ecuación de centro de gravedad, centro de masa, centroide. Como está a lo largo del eje X, entonces tendremos la posición del centroide correspondiente al eje X. Digamos que le denominamos de esa forma, el X de centro de gravedad, centro de masa o centroide. De nuestras expresiones que hemos obtenido antes, ¿a qué será igual? ¿No? Entonces será igual a la integral de la posición del elemento diferencial X por el- la fuerza del elemento diferencial, que será diferencial de P. ¿Y el diferencial de P qué cosa es? Es omega sub X, porque era para la posición X, y omega sub X es fuerza por unidad de longitud. Ya está. Por la longitud. ¿Qué longitud? El diferencial de X. Ya tenemos para hacer la integración. Variable de integración X. ¿De dónde a dónde? Desde que X vale 0 hasta L, ¿no? Entonces ya tendríamos la fuerza total distribuida y su posición, el centro de gravedad, centro de masa, centroide. Y será igual la integral de la posición es, ¿no?, de las expresiones obtenidas para centro de gravedad, centro de masa, centroide. Tenemos, repito, integral la posición del elemento por el diferencial de fuerza o peso de dicho elemento. Ese diferencial de fuerza o peso, ¿a qué será igual? A esa fuerza por unidad de longitud por dicha longitud. Variable de integración X, ¿de dónde a dónde? De 0 hasta L, entre la fuerza total distribuida, ¿no? Esa fuerza total distribuida será entonces la integral de omega sub X, esa fuerza por unidad de longitud, por el diferencial de, en esa expresión, de la posición del elemento diferencial, el diferencial de fuerza, que es omega sub X, diferencial de X. Todo ello dividido entre esa fuerza total distribuida, que será omega sub X por diferencial de X. Y quedaría para hacer las expresiones matemáticas, ¿no? Ya, entonces, ya ese es el aspecto teórico. Vayamos entonces a una aplicación. Recordemos esas expresiones. Repito, recordemos esas expresiones. Supóngase nuestro primer ejemplo que sea de lo más simple, ¿no? Digamos que tengo una fuerza distribuida a lo largo de una longitud y que esta fuerza distribuida sea uniforme constante. Entonces, digamos que tengo una barra, por ejemplo, tengo fuerza distribuida a lo largo de esa longitud de dicha barra, etcétera, ¿no? En los extremos se ha puesto
unos apoyos. A eso le denominamos A y al otro le denominamos B. Y esa fuerza distribuida a lo largo de esa longitud L, digamos que ese es el eje X, ya. Entonces, está uniformemente distribuida esa fuerza a lo largo de toda esa longitud. Digamos que entonces sea omega, esa fuerza por unidad de longitud, sistema internacional, entonces, Newton por metro. Y que si está uniformemente distribuido, eso es constante. Entonces, quiero reemplazar ese sistema por el caso más simple, una sola fuerza, la resultante. Entonces, ¿qué hago? Ese es el eje X para una X cualesquiera, para una X cualesquiera, exagero, tomo un elemento diferencial. Esa longitud será entonces diferencial de X. Ya. Entonces, ese elemento diferencial, ahí está aplicada esa fuerza por unidad de longitud, omega. ¿Y cuánto valdrá la fuerza total en ese elemento diferencial? Entonces será un diferencial de fuerza o peso. ¿A qué será igual? Será, ¿no?, fuerza por unidad de longitud, omega, por su longitud, que es diferencial de X. Por lo tanto, hago la integración para saber la fuerza total distribuida, la resultante. Desde que X vale 0, no hay fuerza total distribuida, hasta que X valga L. Y por lo tanto, estaríamos obteniendo la fuerza total distribuida. ¿Mm? Esto es, para nuestro caso, la integral de diferencial de P, evaluado en el límite o cota superior, evaluado en P, vale P. Esa fuerza, entonces, total distribuida, se le ha dado el nombre de P. ¿Y a qué será igual? ¿No? Omega es, omega, esa fuerza por unidad de longitud, es constante. Entonces será un diferencial de fuerza al hacer, ¿no? Como está ahí, la integración, que es aquello, ¿no? Que es aquello. Ya. Y es de 0 hasta L. Omega es constante, es la fuerza por unidad de longitud distribuida uniformemente a lo largo de toda esa longitud, sale fuera de esa integral. ¿Ya? ¿Y qué quedó? Integral de diferencial de X. ¿No? X evaluado en L, L menos evaluado en 0, todo aquello menos 0. Y ya tengo la fuerza total distribuida. Pregunto, a ver, ha salido, esa es la fuerza total distribuida. ¿Mm? Ya. ¿Qué es eso? Omega por L. Omega de esa barra rectangular, omega es un lado y L es el otro lado. Y omega por L
¿Qué será? A ver qué dice. Ah, el área de ese rectángulo, de esa figura. Entonces, tenga presente, ese es eh, muy importante. Si yo tengo fuerza distribuida, entonces aquello está formando una figura. Como en este caso, esa barra, ah, tengo fuerza distribuida, entonces ahí tengo cómo se está distribuyendo esta fuerza. Y nos dicen que se distribuye uniformemente. Entonces, esa fuerza por unidad de longitud es constante y resultó ser, ¿no? Esa fuerza total, ¿no? Omega, esto es como decir la altura L a la base, base por altura, el área de un rectángulo. Ahora quiero saber dónde va a estar ubicada esa resultante de fuerzas. Esto es, tengo A, tengo el otro extremo, vale B, toda esa longitud vale L. Y tengo ya la fuerza total distribuida, que hemos observado es omega por L. Entonces, la fuerza total distribuida, esa fuerza total distribuida, ahí lo tenemos, ¿no? Está omega por L. Ahora, pero hay que saber dónde va a estar ubicado, ¿no? Dónde va a estar. Entonces debemos de conocer la posición a lo largo del eje X de centro de gravedad, centro de masa, centroide. ¿A qué será igual esa posición? Será la integral, en este caso, como es a lo largo del eje X, X, ya está, por el diferencial de fuerza o peso. Entonces, omega por diferencial de X. Estamos yendo desde cero hasta, hasta L, desde cero hasta a lo largo de toda esa longitud, entre la fuerza total distribuida. Entonces, para nuestro caso es omega kilonewton por metro por la longitud L. Lo sigamos en el desarrollo. Entonces, omega es constante, sale fuera de la integral y se puede eliminar. ¿Y qué quedó? Integral de x diferencial de x. X al cuadrado entre 2. Evaluado en L, L al cuadrado entre 2. L al cuadrado entre 2. Menos evaluado en cero. Cero. Y ya tenemos entonces la fuerza total distribuida y dónde se va a encontrar, cuál es su punto de aplicación. Y para nuestro caso, a ver un ratito, dividido entre L. Al dividir entre L desaparece, ¿no?, el exponente. Entonces, ¿dónde se encuentra? En el punto medio. Eso es lo que esperábamos, ¿no? En esa longitud L, su centroide, el punto medio. Ahí está. Entonces ya tengo un caso, ¿no? Cuando la fuerza está uniformemente distribuida. La fuerza total distribuida que hemos observado, ¿no? Un ratito, por favor. Un ratito.
Bien, entonces ya tenemos ya cuando la fuerza está uniformemente distribuida, como si fuese el caso de ese rectángulo, ¿no? Fuerza uniformemente distribuida es constante, esa fuerza por unidad de longitud, que resulta que la fuerza total distribuida es el área del rectángulo, que resulta que el centroide, esto es el punto de aplicación donde va a estar aplicada esa fuerza total distribuida, es justo el centroide del punto medio. ¿Ya? Ya tenemos entonces ese caso. Veamos otro caso, a ver, repito, antes que nos vaya a ganar el tiempo. ¿Ya? Supongamos ahora, supongamos que la fuerza distribuida tiene esa característica. ¿Tá? Fuerza distribuida. Es lineal. Es lineal. Y esa fuerza por unidad de longitud, estamos observando, digamos que en ese extremo, está formando un triángulo, ¿no? En ese extremo vale, por ejemplo, Q sub 0. Sistema internacional sería Newton por metro. Newton por metro. En ese extremo vale Q sub 0. Fuerza por unidad de longitud. Que ese extremo sea A, el otro extremo sea B. Y se ha puesto apoyos en A y en B. La longitud entre A y B, esa distancia de separación, es L. ¿Ya? Y queremos, ¿no? Y queremos, en vez de tener fuerza distribuida, tener la fuerza aplicada en un punto. Esto es la idealización. Entonces, ¿qué tal si ese es el eje X y ese es el eje Y? Para una posición X, para esa posición X tomo un diferencial de longitud, diferencial de X. Y por lo tanto, ¿qué tendré? Tendré para ese diferencial de X, tendré una fuerza total que como es un elemento diferencial, será un diferencial de fuerza, ¿no? Para esa posición X, repito, para esa posición X, esa fuerza por unidad de longitud es omega sub X, un omega sub X, Newton por metro, ¿no? Entonces, observo ese triángulo y ese otro triángulo, son proporcionales. Entonces digo, omega sub X es a Q sub 0, es a Q sub 0, como en el triángulo pequeño X, como X es a, en el triángulo mayor es a L. Y de esa expresión, entonces, ¿qué obtengo? El valor de omega sub X. Omega sub X será entonces Q sub 0 entre L multiplicado por todo ello por X. Por eso es lineal, ¿no? Ahí está, lineal. X a la 1, ya está. Ya tengo el valor de omega sub X. Entonces, ese elemento diferencial tendrá una fuerza o peso, que será un diferencial de fuerza o peso. Pongamos el diferencial de P. ¿A qué será igual? Omega sub X por esa fuerza por unidad de longitud, omega sub X, por su longitud, que es diferencial de X. Pero eso es Q sub 0 entre L por X, está el omega sub X, por el diferencial de X. Y hacemos la integración. Hacemos la integración. Cuando X vale 0, desde que X vale 0 hasta que vale L. Hasta que vale L. Q sub 0 entre L constante. Sale fuera de la integral. ¿Y qué quedó? Integral de X diferencial de X. X cuadrado entre 2. Evaluado en L. L al cuadrado entre 2. Menos evaluado en 0. 0 al cuadrado, 0. Y por lo tanto, ¿qué quedó? Q sub 0 por
L dividido todo ello entre 2. ¿Y qué cosa es aquello? Q sub 0, como decir, la base o la altura en el triángulo. L, la base, base por altura entre 2, el área del triángulo. ¿Mm? Esa es la fuerza total distribuida. Ahora veamos, ¿y dónde va a estar aplicada esa fuerza total distribuida? En su centro de gravedad, centro de masa, centroide. Entonces, averiguemos el X del centroide, centro de gravedad, centro de masa. ¿A qué será igual? La integral, la posición del elemento diferencial, X, por el diferencial de fuerza o peso, omega sub X, que es Q sub 0 entre L, ya está, omega sub X, ¿no? Por X, ¿no? Por X, ya está, omega sub X. Q sub 0 entre L por X, ya está. Por el diferencial de X, desde 0 hasta L, dividido todo ello entre la fuerza total distribuida, que es Q sub 0 por L entre 2. Entonces, evaluamos. Q sub 0 entre L, constante, sale fuera de la integral. Dividido entre, ¿no? Q sub 0, Q sub 0 por L y ello entre 2. Entre 2. Entre 2. Ya. ¿Y qué quedó? Integral de x cuadrado diferencial de x. X cubo entre 3. Evaluado en L al cubo entre 3. Menos evaluado en 0, 0 al cubo, 0. Por lo tanto, veamos que va quedando. Q sub 0 se eliminó. Q sub 0 se eliminó. L cuadrado, L al cuadrado, L al cubo, quedó L. ¿Y qué quedó? 2 tercios. 2 tercios de L. ¿Y qué cosa sería 2 tercios de L? ¿Qué sería? Los baricentro. ¿Qué es? Ajá. Mire, hemos encontrado, ¿no? No es algo así, una definición, ¿no? Hemos encontrado el área de un triángulo. Hemos encontrado el, la posición del baricentro de un triángulo. ¿Mm? Mire. Y ahora decimos, entonces, aplico esta viga equivalente, ¿no? Aplico la viga equivalente. Entonces, debe haber en A la reacción en A, reacción en A. Semejante en B, que debe haber la reacción en B. ¿Ya? Eso es L, eso es L. ¿Ya? Y mi fuerza total distribuida, ¿cuánto vale? Vale U sub 0 por L dividido entre 2. ¿Y dónde se encuentra? A 2 tercios del extremo A, 2 tercios de L. 2 tercios de L. Y si es que está en equilibrio, ese sistema, ¿qué puedo decir? Suma de fuerzas, 0. Suma de torques con respecto a A, por ejemplo, 0. Dos ecuaciones y dos incógnitas, R sub A y R sub B. Resuelto el problema. ¿Preguntas? ¿Ninguna consulta? Q sub 0 es la fuerza por unidad de longitud en ese extremo. Esto es en B, fuerza por unidad de longitud. Por eso, el sistema internacional, Newton por metro. Esa es la fuerza por unidad de longitud en ese extremo B. Así es. ¿Alguna otra consulta?
A ver, ¿me permiten, por favor, un par de minutos? Vayan observando todo aquello por si hubiese alguna consulta. Por favor, un par de minutos, ¿sí? A ver, eh, esa fuerza está distribuida linealmente, ¿no? Fuerza distribuida linealmente, ya. Para esa posición X se tomó un diferencial de longitud, ¿no? Para esa posición X, ¿no? Esa fuerza para esa posición X es una fuerza por unidad de longitud. Esto es, para esa posición vale en el sistema internacional omega sub X en newton por metro. Al igual que en el extremo B, ¿cuánto vale? Eso es dato. Vale Q sub 0, ¿no? Y también en el sistema internacional es newton por metro, ¿no? Entonces, omega sub X es esa fuerza por unidad de longitud en la posición X. Y entonces se hizo, pues, por proporciones. Ese triángulo directamente proporcional a ese otro triángulo. Y de ahí se obtuvo el valor de omega sub x, ¿no? En función de x. Y por lo tanto, ya se tiene para ese elemento diferencial el diferencial de fuerza o peso, que sería omega sub x, fuerza por unidad de longitud, por su longitud que es diferencial de x. Se sustituye, se integra y se obtiene la fuerza total distribuida. Ahora, la posición donde se encuentra aplicada esa fuerza total distribuida será la posición del elemento diferencial x por omega sub x por diferencial de x. Esto es el diferencial de fuerza o peso. Se hace la integración y se obtuvo qué cosa? La posición del baricentro. Claro, porque la fuerza distribuida era, ¿no? La fuerza distribuida era un triángulo. ¿Alguna otra consulta? Bien, no hay más consultas entonces. Entonces, ahora usted entonces
voy a borrar ya, voy a borrar, ¿no? Ahora usted ya debe estar en la capacidad de resolver, ¿no? Cuando se tiene fuerza distribuida. Y por lo tanto, ¿qué podría tener? ¿No? Entonces, lo que podría tener es, de repente, ya no un rectángulo, fuerza uniformemente distribuida, ya no un triángulo, la fuerza linealmente distribuida. ¿Qué podría tener? Una parábola, por ejemplo, ¿no? Podría tener una parábola, ¿no? Esto es que, por ejemplo, sea y igual a x cuadrado, por ejemplo. Para una posición x, toma el elemento diferencial, ¿no? Y hace el mismo procedimiento que acabamos de hacer, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos fuerza distribuida y aplicar ese método de la viga equivalente, ¿no? Reemplazar la fuerza distribuida por su resultante, ¿no? ¿Aplicada en dónde? En el centro de gravedad, centro de masa o centroide. Bien, entonces, si no hay consultas, continuamos elaborando nuestra teoría. Bien, entonces ahora veamos lo que se denomina las máquinas simples, ¿no? Esto es, denominamos así a ese dispositivo en el que se logra, digamos, vencer, entre comillas, ¿no? Una fuerza de gran intensidad, ¿no? A la que le denominamos o resistencia o carga, empleando una fuerza de menor intensidad, ¿no? A la cual se le denomina fuerza aplicada, ¿no? Esto es, podemos realizar entonces esa, digamos, esa actividad con mayor facilidad que con otro tipo de actividad, ¿no? Ahora, ¿qué máquinas simples fundamentales se tiene? Como se observa en la primera figura, se tiene la palanca. En la palanca ahí tiene fuerza F1 de gran intensidad mayor que F2 aplicada en el otro extremo. Su brazo de palanca, ese brazo de torque respecto de O, ¿no? Es pequeño comparado con el brazo de torque de la fuerza aplicada. B es mayor que A. Si es así, entonces F sub 2, ¿no? Es pequeño. Con una fuerza de magnitud pequeña puede usted levantar, ¿no? Mediante la palanca una gran fuerza, una gran carga. Otro dispositivo es el plano inclinado, ¿no? Supóngase superficie ideal lisa, ¿no? Plano inclinado, ángulo de inclinación teta. ¿Ya? Si yo tengo un bloque masa m y con una cuerda aplico una fuerza opuesta al peso y levanto muy lentamente, cuasi estáticamente, la fuerza que voy a emplear, su magnitud, es igual a la magnitud del peso. ¿Ya? Pero si es que ahora tengo ese plano liso, inclinado, ángulo teta, hago el diagrama de cuerpo libre y tendré ahí la descomposición de la fuerza-peso, la fuerza de contacto, ¿no? Como es liso, solamente hay la normal, no hay la de fricción. Y la fuerza que se aplica a lo largo del plano inclinado, magnitud F. Y si es que lo llevo muy lentamente, la magnitud de esa fuerza para llevar a lo largo del plano inclinado ascendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a resultar? Va a resultar mg por seno del ángulo de inclinación. Y ese valor es menor que la fuerza cuando se aplica mediante esa otra forma. Entonces es mejor, de mayor ventaja. Y otro tipo es las poleas, ¿no? Si tengo ese primer caso y quiero levantar muy lentamente ese bloque, entonces la magnitud de la fuerza que empleo en la tensión de la cuerda es mg. Pero si ahora tengo esas poleas, ¿no? Y lo levanto muy lentamente, para el caso que se menciona en la figura, entonces la intensidad de esa fuerza
es la mitad de la que se empleaba en el caso anterior. Entonces tengo entonces, ¿no? Nuestras máquinas simples, palanca, plano inclinado y las poleas o polipastos al conjunto de poleas. Ya. Luego, habíamos mencionado que dos cuerpos que están interactuando mutuamente y preguntan, ¿no? Si es que las poleas tienen masa. ¿Ya? Al inicio, o sea, todo idealizado, ¿no? Todo idealizado. Esto es, si está idealizado, entonces las masas son insignificantes. Y la parte externa de las poleas, donde por ahí pasan las cuerdas, ¿no? Son también ideales, no hay fricción. Ya, el caso ya general es que la polea efectivamente tiene masa y que donde va la cuerda, entonces, ¿qué habría? Entonces, digamos, póngase una polea, ¿no? Y hay una cuerda, y por lo tanto hay un ángulo de contacto. Entonces, el caso, digamos, que se acerca a la realidad es que la polea tiene masa. La cuerda y la polea no son ideales, ¿no? Hay fricción y hay un ángulo de contacto. Eso lo estudiará más adelante, ¿ya? ¿Mm? Ya el caso que tiende a lo real. Por ahora, idealizado, ¿no? Por ahora, idealizado, ¿no? Entonces, decíamos, dos cuerpos que están interactuando mutuamente y estos se encuentran en contacto. Sinónimo de interacción, fuerza. Y como están en contacto, pegados, adjuntos, si quiere, ¿no? Entonces esa fuerza Newton le denominó fuerza de contacto. Y como toda fuerza, como todo vector, se puede descomponer. Una que sea perpendicular a las superficies de contacto, que comúnmente se le denomina normal. Y la otra, tangente a las superficies de contacto. Esa tangente a las superficies de contacto es la fuerza de fricción por deslizamiento, que es nuestro marco de estudio, ¿no? Nuestro marco de estudio, fuerza de fricción por deslizamiento, y las superficies no están lubricadas. Entonces, rozamiento seco. Repito, las superficies no están lubricadas. Rozamiento seco. Ahora, ¿y cuándo existe esta fuerza de fricción? Esta fuerza de fricción por deslizamiento existe cuando hay deslizamiento o intento de deslizamiento. Pero si no hay deslizamiento ni intento de deslizamiento, repito, si no hay deslizamiento ni intento de deslizamiento, entonces, por más rugosas que sean las superficies, no hay esa fuerza de fricción. Supóngase lo siguiente. La figura A. Ahí tenemos un cuerpo. Repito, la figura A. Ahí tenemos un cuerpo en el que se encuentra en reposo. Hago el diagrama de cuerpo libre que tengo debido a la Tierra, a fuerza atractiva gravitatoria. Ejerce una acción el cuerpo sobre el piso le responde con otra fuerza, la reacción.
y por lo tanto no hay fuerza, ¿no? Que hace que intente deslizar o deslizar. Y si no hay intento de deslizamiento ni deslizamiento, no hay la fuerza de fricción por deslizamiento. Pero si hubiese, como en el caso de la figura B, una fuerza F1 y se encuentra en reposo y observo que no está a punto de deslizar, entonces de la fuerza de contacto, la componente tangencial sería la fuerza de fricción. Como está en reposo, es de tipo estático. Y como no está a punto de deslizar, su magnitud igual a de la figura a F1, de la fuerza que se está aplicando, ¿no? Y si sigue aumentando, entonces la magnitud de esa fuerza de fricción es igual a la magnitud de la fuerza que se está aplicando, como muestra la figura C. Pero si ya está a punto de deslizar, entonces la fuerza de fricción estática es máxima y resulta ser, debido a los experimentos que se han hecho, directamente proporcional a la magnitud de la normal. Ese coeficiente de proporcionalidad se le denomina el coeficiente de fricción estático. ¿Mm? Esta fuerza de fricción estática es aproximadamente independiente, ¿no?, del área geométrica de las superficies que se encuentran en contacto. Depende de las irregularidades de estas superficies y todo ello está caracterizado, ¿no? ¿En dónde? En el coeficiente de fricción. Y si ahora ya hay deslizamiento, así es que hay deslizamiento, mi fuerza de fricción ya es de tipo cinética, ¿no? Y esa fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la magnitud de la normal. Ese coeficiente de proporcionalidad se le denomina el coeficiente de fricción cinética. Y por lo general, el coeficiente de fricción estático es mayor que el cinético. Y, repito, por lo general, ese coeficiente de fricción varía entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que podría haber un caso de los, digamos, hacen experimentos 1, 2, 3, etcétera, una cantidad de experimentos, y probablemente exista un valor de coeficiente de fricción cinético mayor que el estático. Puede darse, pero es un caso atípico. Así como puede darse que el coeficiente de fricción sea, por ejemplo, mayor que la unidad. Es un caso atípico, ¿no? De los cientos de casos de repente que se están experimentando, por ahí resulta uno que no cumple con esa generalidad. Son casos atípicos. Y hechos los experimentos, entonces se puede hacer una gráfica, ¿no? Aproximadamente sería una zona en que es una región estática y la fuerza de fricción que se aplica es, ¿no? La fuerza de fricción, ¿no? Esa de tipo estático es, fíjese, lineal, porque es igual a la magnitud de la fuerza que se aplica, ¿no? Según esa misma dirección. Y llega un momento en que está a punto de deslizar. En ese momento, la fuerza de fricción es estática y máxima. Y luego, si sigue aplicando la fuerza aplicada, esa fuerza aplicada, entonces, qué va a resultar? Decae la fuerza de fricción, que ya es cinética, ¿no? Por lo general, entonces decíamos, ¿no? La estática es mayor que la cinética. Y ya tenemos entonces fuerza de fricción por deslizamiento. Observamos la prueba de entrada. Usted va a empezar a desarrollarla a partir de las 3:20. Entonces, si hubiese alguna consulta para que usted se pueda preparar su calculadora, en fin, papel para que desarrolle los problemas, haga los cálculos, etcétera. ¿No hay consultas? Entonces, abre entonces la prueba de entrada a partir de las 3:20. Duración 30 minutos. Es tipo cuestionario. Solamente marca las respuestas. Son 4 preguntas. Repito, son 4 preguntas o problemas, ¿no? Y entiendo que, bueno, deben sacar todos muy buena nota, ¿no? Si ya hemos avanzado ya 6 semanas de clase, entonces ya debe sacar una muy buena nota, ¿no? Pero esa información nos va a servir no solamente para reacreditarnos, sino también para hacer una retroalimentación, planes de mejora. ¿Mm? Bien,
Aparentemente entonces no hay ninguna consulta. Entonces, nos detenemos y usted a las 3. No, no envían solución, solo marcan las alternativas que ustedes creen correctas, ¿no? Marcan las alternativas que ustedes creen correctas, nada más, ¿no? Mm, Bien, entonces a las 3:20 ya pueden ya desarrollar la prueba de entrada, ¿ok? Y el sistema automáticamente ya, digamos, corrige y observa según lo que se ha programado, ¿no? En qué partes, digamos, hay menor conocimiento, qué partes están bien, etcétera. Para con esa información de repente hacer una retroalimentación, ¿ok? Bien, entonces alístense por favor y cuando abran la prueba, ¿no? Comienzan a desarrollar, me indican por el chat que todo está normal, ¿ok? Bien, cualquier consulta por el chat o si es ya algo gravitante, entonces prende el micro y hace la consulta, ¿ok?
Me indican, por favor, si ya abrió la prueba. Por favor, me indican. Bien, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Continúen nomás ya, continúen. Muchas gracias. Ya, muy bien, gracias.
Los que van terminando, entonces ya pueden salir de sala. Gracias a todos ustedes, muchas gracias. Ya salgo yo también. Yo salgo porque tengo que quitar otra clase, ¿sí? Entonces, terminen tranquilos hasta la hora que ella cierre el cuestionario, ¿ok? Gracias, hasta luego con todos, hasta luego.